Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que me preguntan muchos usuarios que comienzan a empezar a entrenar por potencia y es ¿qué es el TSS? ¿Quieres saber de qué depende esta métrica? ¿Quieres saber para qué sirve? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Bien, el concepto de TSS fue acuñado en las primeras ediciones del libro de Allen y Cogan, Entrenar y correr con potenciómetro. En concreto, aquí citando la edición del año 2010, el Training Stress Score, o TSS, o Índice de Estrés de Entrenamiento, que sería más o menos la traducción en castellano, es una medida de la carga de entrenamiento que tiene en cuenta tanto la duración como la intensidad de entrenamiento. ¿Y este TSS de qué depende? Pues depende de estas siglas que tenemos aquí a continuación en esta pequeña fórmula, en la que por un lado tendríamos el tiempo en segundo del entrenamiento, la potencia normalizada del entrenamiento. Si no sabes lo que es la potencia normalizada, tengo un vídeo en mi canal donde te explico la diferencia entre la potencia normalizada y la potencia media, que te van a ser de gran utilidad. Luego, por otro lado, utilizaríamos el factor de intensidad, que para que lo entendáis es la división entre esa potencia normalizada y ese FTP que tenemos. Y luego, por otro lado, ya el FTP que ya tiene el deportista ajustado, y por otro lado, una constante que sería 3600 y 100 dentro de ese corchete y ese cálculo. Seguramente, si no eres muy amigo de las matemáticas, esto sea un poquito engorroso para ti. Voy a intentar simplificártelo aún más. Para entender este concepto de TSS, la clave va a estar en que tengamos en cuenta unos pequeños intervalos dentro de esa numeración del TSS que te va a permitir, por lo menos, entender en función de la cantidad de TSS que tienes, cuánto tiempo de recuperación vas a necesitar. Para entrenamientos por debajo de 150 TSS, normalmente se recomienda o se tiene por entendido que la recuperación va a estar en torno a unas 24 horas. Es decir, si tú haces un entrenamiento que esté por debajo de esos 150 TSS, a priori debería estar recuperado para el día siguiente. En el caso del intervalo entre 150 y 300 TSS, esto te va a poder permitir entender que seguramente tu recuperación no va a estar en un rango de 24 horas. Es decir, si haces una sesión entre 150 y 300 TSS, seguramente en esas 24 horas posteriores a sesión de entrenamiento no estés de todo recuperado. Pero sí bien es cierto que estará recuperado, o lo más probable es que a las 48 horas, es decir, al segundo día después de ese entrenamiento, ya estés recuperado por un entrenamiento de similares características. Por otro lado, luego tendríamos intervalos entre los 300 y los 450 TSS, ¿vale? Que requerirían como mínimo 2 días de recuperación, es decir, un intervalo de 48 horas de recuperación. Y ya sobre todo para esos intervalos de más de 450 TSS, mínimo se recomienda un periodo de recuperación o de repetición hasta esas sesiones similares de en torno a unas 72 horas, es decir, en torno a unos 3 días de recuperación. Bien, esto no quiere decir que el TSS no tenga una serie de polémicas o sobre todo que genere muchísimo debate en las redes sociales. Para mí, y es una de las grandes, es una opinión bajo mi punto de vista, no existe nunca un método de cuantificación que sea 100% perfecto. Tenemos que entender cómo son los sistemas de cuantificación, la razón y el origen de esos sistemas de cuantificación y entender, obviamente, la conveniencia y las posibles ventajas o desventajas de esos sistemas. No obstante, para mí el TSS es una herramienta que puede ser totalmente válida para la prescripción del entrenamiento junto con otras metodologías. El TSS, además, es una medida de la intensidad o de la carga de entrenamiento que tiene en cuenta tanto la duración como la intensidad de entrenamiento. Y esto es verdaderamente importante. De tal manera que, obviamente, al generarse una especie de múltiplos entre distintos factores, es importante entender la relación entre esos múltiplos a la hora de los cálculos. Y entender también el cómputo global de ese TSS y también el TSS por hora, que es muy interesante de cara a la cuantificación y entender verdaderamente la dureza del entrenamiento. Por último, y para acabar, el TSS tiene una respuesta individual. Aunque aquí hemos dado algunos pequeños matices generales sobre los tiempos de recuperación, de dónde viene el TSS, etc., es muy importante entender que cada persona va a tener una aceptación distinta ante la misma intensidad en TSS obtenido en distintos sujetos. Entonces es muy importante, si tienes un deportista, si eres preparador físico o si eres un deportista, entender que tú no tienes por qué tener la misma capacidad de acumulación de TSS que otro deportista, sino que la clave va a estar en buscar tu patrón de movimiento, tu patrón de comportamiento, sobre todo en el rendimiento en base a esos TSS. Por otro lado, y citando de nuevo también al libro de Allen y Cogan, también te recomiendo que lo consultes, hay una serie de definiciones, sobre todo una serie de catálogos de la intensidad de entrenamiento en base a los TSS, de tal manera que hay TSS descritos tanto para sesiones de recuperación activa como también, por ejemplo, para sesiones de competición, de carrera de manera exhaustiva, etc.
Todos estos detalles y muchos más los tenemos en mi curso Aprende a entrenar por potencia, nivel 1, donde te invito satisfactoriamente a que accedas a la descripción y que si te gusta, te animes a hacerlo. Bueno, por mi parte nada más, espero que te haya gustado esta pequeña panorámica, esta pequeña introducción al TSS. Si es la primera vez que estás en el canal, te animo a que te suscribas, que le des a like. Recuerda que en la descripción siempre te dejo información interesante, grupos de Telegram, grupos de Facebook, algunos contenidos que aporto de manera totalmente gratuita, mis redes sociales y como siempre nada, agradeceros a todos los suscriptores del canal por el crecimiento que estamos teniendo. Soy verdaderamente un privilegiado por permitirme daros mi opinión y mi conocimiento para ayudaros y sobre todo también disfrutar con esto de YouTube. Así que nada, espero veros muy pronto, ya sabéis que estamos en las redes sociales, así que nada, cualquier cosilla en la descripción. Un abrazo a todos.